En 1970 Foucault dio una conferencia llamada El orden del discurso. Nosotros vamos a aprovechar una- toda la primera parte de esa conferencia para poder sacar de allí, poder extraer algunas ideas en torno o que nos ayuden a pensar un poco la dimensión del discurso. A nosotros nos interesa particularmente aplicarlo a la idea de educación. Nosotros veníamos trabajando la idea de que la educación es una práctica histórica que se va construyendo dentro de una comunidad y en el cruce con otras comunidades. Entonces la idea aquí es ver la dimensión discursiva de esa práctica que el pensamiento de Foucault nos va a aportar en general elementos para poder pensar y complejizar nuestro análisis sobre dicha práctica. En el orden del discurso, quisiera primero partir, les comparto aquí un texto. eh, Dice Foucault, en la versión que les estoy compartiendo es la página 6, dice: el discurso, por más que en apariencia sea poca cosa, las prohibiciones que recaen sobre él revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y con el poder. Y esto no tiene nada de extraño, ya que el discurso, el psicoanálisis nos lo ha mostrado, no es simplemente lo que manifiesta o encubre el deseo, es también lo que es el objeto del deseo. Y ya que esto la historia no cesa de enseñárnoslo, el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse. Bueno, este punto me parece importante partir de aquí porque eh, Foucault va a ir planteando dos dimensiones centrales para pensar el discurso, o por lo menos para poder empezar a pensarlo. Una dimensión que tiene que ver con lo que dice el discurso, lo que queda incluido, acá hay que aclarar algo. La dimensión de lo que dice no necesariamente se reduce a la interpretación de lo explícito en el discurso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay tres dimensiones ahí que él va a marcar como claves para pensar lo que dice el discurso, que tienen que ver con el deseo, esto que mencionábamos en el texto de recién, lo otro tiene que ver con el poder, y la otra dimensión es la dimensión de la verdad. Fíjense que deseo, poder y verdad tienen que ver con los saberes que de algún modo quedan incluidos y legitimados en el discurso. No necesariamente de forma explícita, pero sí claramente están validados en ese discurso como lo que se puede desear, ¿sí? El entramado de poder que se teje en ese discurso, de lo que nombra, de lo que evidencia, incluso podríamos decir de lo que no nombra, ¿sí? Y ahí aparece la segunda dimensión del discurso, que es lo que no dice el discurso. Es decir, aquello que está de algún modo excluido a partir de lo que dice. Eh, Ahí aparece o nos marca tres dimensiones, ¿sí? Es decir, marca la dimensión de lo prohibido, la dimensión de la locura y la dimensión de lo falso, podríamos decir. ¿Por qué? Porque en toda voluntad de verdad, ¿sí? Cuando yo legitimo algo como verdadero, automáticamente hay algo que ingresa en el mundo de lo falso, de lo no verdadero. Fíjense cómo en una experiencia tan concreta como, por ejemplo, eh, poder delimitar determinados saberes como legítimos y verdaderos, hace que otros saberes ingresen en el ámbito de la falsedad. Y por lo tanto los deja excluidos de ese entramado. Por ejemplo, la afirmación de Dios es uno, ¿sí? Sea dentro del discurso religioso que sea, esa definición automáticamente deja por fuera a toda posibilidad de pensar
por ejemplo, en una cosmogonía politeísta, en donde los dioses sean múltiples. Bueno, evidentemente ahí se van tejiendo un entramado discursivo en el cual, obviamente, juega claramente una relación de poder en ese entramado, pero también donde queda entramado lo que tiene que ver con lo que legitimamos como verdadero dentro de una sociedad y lo que no. Nosotros, por ejemplo, en nuestra sociedad podríamos decir, más allá, digamos, de las prácticas concretas que cada uno de nosotros desarrolle, viva, experimente, encarne incluso, nosotros podemos decir que hay una relación fuertemente hegemónica entre las verdades científicas y, por ejemplo, en torno a la medicina, nosotros tenemos esto que se denomina por lo general la medicina blanca, ¿sí? Que tiene que ver justamente con ese desarrollo de la ciencia médica nacido en Europa, ¿sí? En los siglos XVI, siglos XVII, fundamentalmente hay un desarrollo de toda esa mentalidad, digamos, o ese discurso médico que hoy a nosotros se nos presenta como lo verdadero y confiamos casi en forma, digamos, abandonamos nuestra vida y ponemos completamente en manos, ¿sí? de esas creencias, y nosotros vamos al médico, nos revisan, nos dice usted para mejorar esto tiene que tomar tal y tal cosa, nos hacen una receta, y nosotros automáticamente vamos, compramos, nos medicamos, y estamos poniendo toda nuestra confianza y nuestra fe en que eso va a funcionar. Bueno, evidentemente ahí hay un entramado de verdad, de relaciones de poder que son históricas, y fíjense cómo también se van entramando deseos, ¿sí? En todas esas prácticas. Esto tiene que ver justamente con una de las dimensiones del discurso. Fíjense cómo entonces esta idea de discurso excede completamente el ámbito de la palabra. No estamos, Foucault no está hablando de el discurso que nosotros podemos de repente pronunciar en un evento. ¿Mm? En un evento familiar, en un evento institucional, etc. No, acá estamos hablando de un entramado mucho más complejo y que las palabras son parte, pero no son lo exclusivo en ese entramado discursivo. Para comprender el entramado discursivo, Foucault hace referencia a la denominación de estructura de proposiciones, o quizás en algún momento menciona el término superestructura, haciendo con un poco referencia al aporte marxista respecto de esa estructuración, ¿sí? Discursiva, que implican las prácticas, ¿no? Diríamos nosotros en este ámbito. Bueno, decía, estructura de proposiciones. ¿Qué es una estructura de proposiciones? Bueno, para entenderlo es importante entender qué es una proposición. Desde la filosofía clásica, ya Aristóteles utiliza la idea de proposición como lo que nosotros diríamos una oración, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos conceptos, ¿sí? Desarrollamos determinados conceptos de distinta clase, de distinto tipo, diríamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir árbol que decir verde o que decir triángulo. Sin embargo, todos son conceptos. A través de esos conceptos que vamos generando y que de alguna manera son los que van armando ese entramado de proposiciones que es el lenguaje, eh, también nosotros empezamos a armar juicios sobre esas, lo que llamamos cosas, objetos, conceptos, ¿sí? Es decir, cuando nosotros decimos, por ejemplo, la tiza es blanca. La tiza es blanca es una construcción proposicional, ¿sí? Es decir, es una proposición construida con dos conceptos, tiza y blanco.
La tiza no necesariamente es blanca, y lo blanco no necesariamente está solamente vinculado a una tiza. Sin embargo, cuando yo digo la tiza es blanca, armo una proposición y esa proposición a partir del momento en que la armo es verdadera o es falsa. ¿Sí? Es decir, guarda una relación de verdad con algún objeto concreto de esa realidad. Eso ya estaría dentro del ámbito de lo que en lógica vamos a llamar un juicio. ¿Sí? Entonces, las proposiciones tienen que ver con estos juicios, ¿sí?, que se van armando dentro de una práctica social, pero que también van instalando, ¿sí?, un sentido de verdad, un sentido de entramados, como venimos diciendo, de poder, relaciones con el deseo, relaciones con lo prohibido, lo que podemos y lo que no podemos, ¿sí? Lo que podemos y podemos concebir, lo que podemos y podemos pensar, lo que podemos y podemos, no podemos desear. Eh, También en ese ámbito del pensar se abre la cuestión de, bueno, hay determinadas prácticas que no están dentro de lo que vamos a denominar lo, lo normal, lo racional, y por lo tanto entran dentro del ámbito de la locura. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esas cuestiones que veníamos mencionando antes en torno a lo que queda incluido en el discurso y lo que queda excluido, tiene que ver justamente con este entramado proposicional, con esta estructura de proposiciones, o mejor dicho, con esta superestructura de proposiciones que están justamente eh, armadas en el discurso sociocultural de una comunidad. ¿Sí? Comunidad en la cual ingresa, utilicemos el concepto lacaniano de cachorro humano, ¿no? O sea, hay un recién nacido que empieza a ingresar en ese mundo discursivo, en ese discurso, y empieza a ser parte de él, empieza a tomar todos los elementos de ese discurso, ¿sí? Todo, cuando digo todos los elementos es los deseos, los entramados de poder, eh, lo verdadero, lo falso, lo prohibido, ¿sí? Las regiones de la locura, etcétera, etcétera. Todo eso empieza a entramar simbólicamente a ese cuerpo que somos y a partir de lo cual se produce un sujeto. Esto lo vamos a ir como armando un poco en el desarrollo de todo, de cada una de las clases que vayamos desarrollando, pero en principio empezar como a tener como esa mirada. O sea, eh, el ingreso en lo discursivo es en definitiva la producción de lo humano, ¿sí? O mejor dicho, del mundo humano. ¿Sí? Entonces, empieza justamente ahí a armarse, ¿sí?, un sujeto, pero un sujeto en relación con un discurso que a su vez está, digamos, estructurado en una práctica social, cultural, histórica. Para ello Foucault va a tomar un término que va a estar, se va a utilizar mucho a partir de la década del 60 sobre todo, en varios autores, sobre todo en la filosofía francesa, que es la idea de poder pensar esta cuestión del discurso en términos de textualidad. ¿Sí? Es decir, pensar el entramado social y cultural como si fuese un texto. ¿Y en ese texto qué hay? Bueno, básicamente dice Foucault, hay supuestos filosóficos, religiosos, científicos y jurídicos. ¿Sí? Todos esos supuestos son los que, de alguna manera, arman un modo particular de textualidad. ¿Sí? Bueno, estas textualidades, obviamente, se van a diferenciar dentro de una práctica social discursiva en particular, eh, de una comunidad a otra comunidad. O sea, habrá diferencias más profundas, habrá diferencias con menores matices, es decir, uno podría llegar a decir, bueno, nosotros dentro de Argentina tenemos como una cierta historia compartida, o sea, el pueblo argentino
tiene una historia compartida como nación, tiene una historia compartida como herencia de todo lo que tiene que ver con la tradición latinoamericana, con el haber sido una tierra conquistada por los europeos, etcétera, etcétera. O sea, que hay como determinadas cuestiones que las podemos pensar en ese marco más superestructural del discurso, y después podemos empezar a ir como leyendo lo que Foucault va a llamar una microfísica del discurso, ¿sí? Donde se juega el poder en lo micro, pero que también, digamos, está estructurado y en relación con eso macro. O sea, ahí vemos la complejidad de ese entramado, ¿sí? Nosotros estamos atravesados de repente por determinada, supongamos, una persona que su familia viene de algún otro país latinoamericano, Brasil, Perú, Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay, lo que fuera. Va a haber ahí, digamos, sus hijos nacen en Argentina, son argentinos, pero sus tradiciones se mezclan entre las tradiciones que van adoptando en ese territorio argentino en el cual van creciendo y desarrollándose, con esa textualidad que aparece de las prácticas vivenciadas por sus padres, por sus abuelos, etcétera, etcétera. O sea, ahí vemos cómo empieza a haber como un entramado complejo, ¿no? Como que no está definido específicamente por un factor, sino que hay una multiplicidad de variables que van cruzándose en esa experiencia y en esa vivencia y en ese desarrollo subjetivo que va ocupando a cada singularidad en particular, ¿sí? Y que entonces es lo que vamos encontrando en común con los otros, pero también lo que empieza ahí como a diferenciarse en esa particularidad de cómo lo vivencia y cómo se va produciendo una subjetividad particular en cada uno de nosotros. Pero siempre eso es, en términos de un texto, nosotros podemos decir a partir de la lectura de Foucault, que podemos definir tres campos más dentro de un texto. No solamente todos estos supuestos que se van a ir jugando a nivel religioso, filosófico, científico, jurídico, que ahí podemos abrir como una gama de ejemplos muy variopinta, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no sé, nosotros desde el punto de vista, eh, cómo nos relacionamos con el animal, ¿sí? Nosotros hoy miramos determinados discursos científicos que analizan el genoma humano en comparación con el genoma del mono, por ejemplo, y vemos que el porcentaje en el cual difiere uno del otro es prácticamente ínfimo. Entonces, en términos científicos objetivos, ¿sí? eh, lo que nos diferencia es mínimo. Sin embargo, desde el punto de vista de cómo se configura esa relación digamos, de poder vincular, emocional, afectiva, social, etcétera, etcétera, eh, esa relación con el animal tiene como un trasfondo y un supuesto filosófico en términos de lo que llamaríamos en filosofía ontológico, en donde nosotros por una tradición nos sentimos como completamente distintos de ese animal no humano, porque nosotros estamos dotados de una razón, ¿sí? Entonces ahí aparece todo un problema completamente diferente que después trabajaremos en otro, en otro encuentro. Sin embargo, decíamos, el texto tiene como tres dimensiones más, aparte de estos supuestos que podemos ir leyendo y explicitando en esa textualidad, que son lo que podríamos decir, agarramos un texto y en el texto es muy simple esto, hay una centralidad en ese texto, están los márgenes del texto, pero a su vez está el más allá del margen, es decir, lo que Foucault va a denominar el fuera del texto. Entonces, acá hay un punto importante, porque nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con la inclusión
discursiva, en la cual ingresamos en esa textualidad, más allá del lugar que ocupemos. Puede ser un lugar periférico, marginal, o puede ser un lugar central, ¿sí? O sea, el elemento, ¿sí? A veces está en el centro, a veces está en la marginalidad. Eh, Ahí justamente se dan las luchas, los cruces, ahí me parece el ejemplo más claro hoy en día para poder pensar es el lugar de la mujer dentro de las prácticas sociales, ¿sí? Para pensarlo como un ejemplo concreto. Nosotros ahí vemos justamente cómo de repente nos remontamos a la antigua Grecia y decimos, bueno, dentro de la textualidad sociopolítica, la mujer, el niño, el esclavo, el extranjero quedaban por fuera de esa textualidad, la centralidad la ocupaba el adulto, varón, ateniense, ateniense en el caso de que estemos hablando de Atenas. Los jóvenes tenían como un lugar más marginal, es decir, podían participar, podían escuchar, empezar a ingresar en esa textualidad, pero no tenían voz, no tenían voto, eh, estaban ahí como, diríamos hoy, como oyentes, ¿no? Bueno, ese va a ser un lugar de margen, pero el lugar central lo va a ocupar el adulto varón. Y ahí hay un por fuera de esa textualidad, ¿no? Que realmente no define toda la práctica griega, pero define una práctica bien concreta y es cómo pensar lo sociopolítico en Grecia. Bueno, esto, si nosotros miramos el mundo actual, esto obviamente ha sufrido ciertas transformaciones y se han redefinido los márgenes, se han ampliado los márgenes, todavía siempre quedan por fuera del texto, ¿sí? Y siempre hay una lucha en esa, esto ahí aparece ese concepto de Gramsci de hegemonía que nos permite pensar cómo en esa lucha de poder, de ese entramado de poder, el poder también puede ir reconfigurándose y la centralidad la pueden ir, digamos, está siempre en disputa. Bueno, esto hoy lo vemos con mucha más claridad que en otras épocas. Ahí es justamente donde se juega todo ese entramado social, cultural, histórico que implica justamente la textualidad, el discurso, la superestructura discursiva en la cual ingresamos y a partir de la cual somos. Somos en cuanto singularidad y somos en cuanto una comunidad, porque siempre ese somos es un somos con otros, que es un nosotros. El otro punto significativo que me parece interesante destacar y que va a ser un tema central en el aporte que nos trae Foucault, pero también en toda la discusión que se empieza a abrir a partir de la década de los 70 en el ámbito filosófico, sociológico, psicológico y por lo tanto también educativo. Me parece súper interesante traer este debate, es, bueno, ¿quién es el autor de este discurso? Bueno, en principio nosotros tenemos que decir, no es un individuo, ¿sí? O sea, tendríamos que tomar ahí como ese ejemplo, nosotros tenemos que hacer una breve mención a esto y retomo ahí con un párrafo de Foucault. Eh, Cuando nosotros agarramos el texto, los famosos textos griegos de la Ilíada y la Odisea, nosotros encontramos que estos textos fueron escritos por un señor llamado Homero. Ahora, por todos los estudios que se han hecho de distinto tipo, se sabe hoy, prácticamente con un importante porcentaje de certeza, de que es imposible que haya habido un hombre, un poeta en particular, Homero, que haya escrito todos esos dos grandes volúmenes llamados La Ilíada y la Odisea. Por una cuestión muy simple de la fecha en que datan todos ese conjunto de textos y toda la complejidad que hay detrás de ellos, que bueno, acá no estamos haciendo un estudio específico sobre ello, sino traemos el ejemplo. Es decir, hay una costumbre ya en la antigüedad, esto lo vemos, por ejemplo, en los textos
del Antiguo Testamento, de la Torá, del Corán, ¿sí? Son textos que también se agrupaban determinadas relatos en torno a una persona que tenía determinado nombre importante dentro de esa época y que por lo tanto habría como toda una cuestión de significado en torno a ese relato, le daba como cierta importancia, lo validaba, lo legitimaba. ¿Sí? Decir, esto es del gran poeta Homero. O este texto del Éxodo lo escribió Moisés. Y sabemos hoy, por los estudios del Círculo de Jerusalén, que, aclaro que son del Círculo de Jerusalén porque me parece que ahí hay como una agrupación de distintas religiones, que no es solamente la católica o la cristiana, sino que es un conjunto de exégetas que van estudiando a la vez todos estos textos, también en su sentido de cuál fue su producción histórica, y que se sabe que son un grupo de textos que, por ejemplo, los del conocido como el Pentateuco, que coincide con, si mal no recuerdo, con la Torá, que esos textos tienen ahí, se le atribuyen a un personaje histórico, real, pero que fueron escritos mucho tiempo después de la vida de este personaje. Bien, esto es como una práctica muy habitual. Entonces, ¿importaba cuál era el autor? No, lo que importaba, podríamos decir así rápidamente, era el mensaje. ¿Sí? Era todo lo que se quería significar en torno a la legitimación discursiva de determinada textualidad. Bien, hoy por hoy ha ido surgiendo, sobre todo especialmente a partir de la cultura moderna, ha ido surgiendo como todo un fetiche en torno a la cuestión del autor. ¿Qué quiere decir esto? Empieza a construirse la historia de un sujeto soberano que quiere tener como, digamos, determinado reconocimiento y poder a partir de un discurso que se legitima socialmente. Entonces, el nombre, y tener un nombre dentro de la sociedad, empieza a ser como algo, digamos, que nos pone, a partir del cual, en la centralidad de una textualidad, por ejemplo. Bien, sin embargo, lo que van a empezar a decir algunos autores en la década del 70, entre ellos Foucault, es, bueno, pero ¿quién es el autor? Si nosotros hablamos a partir de determinadas proposiciones, palabras, significados que fuimos adquiriendo a través de un lenguaje que no es solamente de palabras, que no fue producido por nosotros, sino que nos vino dado por una cultura que ya tenía todos estos presupuestos filosóficos, religiosos, científicos, jurídicos, y que nosotros adquirimos y a partir de ahí hablamos. A partir de ahí producimos un discurso, ¿sí? Filosófico, religioso, científico, jurídico. Entonces, ahí decimos, si nosotros quisiéramos definir el autor en términos de originalidad, esto tendríamos que salir del ámbito de lo individual y empezar a pensar en el ámbito de lo colectivo. ¿Sí? Pero de un colectivo muy difícil de definir. Dice Foucault, el autor en definitiva es una especie de principio de agrupación del discurso, como unidad y origen de sus significaciones y como un foco de coherencia a todas esas significaciones. ¿Sí? Es decir, por eso a veces se dice, bueno, de repente en un autor, ¿sí?, se empiezan a ordenar y organizar una serie de ideas que estaban dando vuelta dentro de un grupo sociocultural definido históricamente. Y emergen, ¿sí?, en el modo de decir de determinado individuo, ¿sí? Pero que en definitiva tiene que ver con toda una construcción colectiva. Bueno, abro este tema sin buscar cerrarlo, pero me parece como que es interesante para poder pensar esta textualidad, porque todos intervenimos en esa textualidad, ya sea de modo marginal, ya sea del modo
por fuera del texto, dentro del texto, en una centralidad. Ahí hay como hay un entramado, ¿sí?, de poder en el cual todos estamos como operando, pero en ese todos que estamos operando, no solamente estamos hablando de un todos, un todas, un todes, que se define solamente por los humanos presentes, sino que ahí hay una puja mucho más compleja, porque también vienen todas esas tradiciones culturales, ¿sí?, que aparecen, por eso hablamos de esa superestructura que implica esa. El segundo nivel de acceso tiene que ver con las disciplinas. Es decir, nosotros tenemos que entender que dentro de una práctica sociocultural, eh, las disciplinas se van definiendo, ¿sí? Es decir, así como definimos una técnica, aprender a hablar, aprender a escribir, aprender a leer, que son técnicas distintas que desarrolló el animal humano, eh, también vamos a encontrar que vamos configurando disciplinas, y esas disciplinas van configurando saberes, ¿sí? Entonces, va a haber disciplinas que se van legitimando como las disciplinas oficiales, ¿sí?, de una cultura, de una sociedad. Fíjense, nosotros tenemos como una práctica muy obvia, ¿sí?, en esta cuestión de las disciplinas. Si nosotros analizamos los planes de estudios por los cuales atraviesa nuestra cultura escolar desde el nivel inicial, la primera infancia, hasta el ciclo, pensemos en el ciclo obligatorio, hasta el nivel medio incluido, bueno, vemos ahí que hay una relación hegemónica sobre dos discursos que parecieran ser como la base necesaria, disciplinar, para el desarrollo de las restantes disciplinas, la lengua y la matemática, ¿sí?, o lo que denominamos lengua y matemática. Que fíjense que a su vez cuando medimos calidad, eh, lo que medimos es la lengua y la matemática. O sea, las prácticas del lenguaje, ¿sí?, y el pensamiento lógico-matemático. Ahí vemos justamente que el desarrollo de las habilidades de lectocomprensión, de un pensamiento lógico-matemático, parecieran ser las disciplinas centrales en la formación subjetiva del humano en estos tiempos contemporáneos. Entonces ahí vemos como las disciplinas, ¿sí?, también van configurándose dentro de ese entramado discursivo de poder, ¿sí?, donde obviamente producen efectos de verdad y también producen deseo, ¿sí? Y producir deseo implica placer y displacer, ¿no? Eso está claro. Ahora bien, entonces, eso por un lado en el ámbito disciplinar, pero también hay otro punto que marcar en ese ámbito disciplinar, que es lo ideológico, que quizás ahí no está todavía mencionado en ese texto de Foucault, pero nosotros decimos, cuando hablamos de supuestos filosóficos, supuestos religiosos, supuestos científicos y supuestos jurídicos, estamos hablando de que hay un entramado ideológico que se define dentro de cierta centralidad y cierto margen. O sea, no toda, dentro de las disciplinas, no todos los saberes que se han desarrollado dentro de esas disciplinas son centrales. Nosotros en filosofía lo vemos muy claramente. Nosotros decimos filosofía y lo primero que asociamos es Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿sí? O sea, ahí ya hay una hegemonía disciplinar de cierto saber que se ha ido entramando en la historia de esta disciplina como los fundadores de la filosofía. Y cuando nosotros vamos a ese contexto griego, esto se pone en duda, esto se pone en cuestión. Platón y Aristóteles son tan grandes por lo que pasó después con ellos y lo que no pasó con otros, que también eran tan grandes como ellos dentro de ese contexto, ¿sí? Es decir, en ese punto nosotros vemos cómo se fueron legitimando determinadas ideologías por X motivo, ¿sí?, y otras no. Y otras fueron quedando, quizás no fuera del texto, las que están fuera del texto no las vemos en este momento, eh, pero sí quedaron en los márgenes. El tercer punto es el de la circulación. Es el tercer nivel
de acceso, cómo circulan estos saberes. ¿Por qué? Porque la accesibilidad no te la da solamente la técnica, no te da solamente el saber disciplinar, también te da qué circulación hay de determinados saberes, ¿sí?, dentro de esa sociedad. Esta idea de la circulación me parece como una cuestión bien clave, porque sobre ello también hay un control. Fíjense, nosotros tenemos la falsa idea, porque nos la han creado, es la falsa verdad, de que en Internet circula de todo. Y que nosotros ahora que tenemos Internet tenemos acceso a un mundo, ¿sí?, que está ahí disponible para nosotros y que todos podemos tener acceso. Sin embargo, pensar que esos saberes no están regulados, que no están controlados, es tener una mirada bastante ingenua sobre lo que en realidad acontece. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, ¿sí?, todas estas nuevas tecnologías funcionan a través de algoritmos que tienen que ver con una medición de, entre otras cosas, la circulación, ¿sí? Entonces, hay como una definición de qué circula y qué no circula dentro de esta sociedad, no solamente en Internet, ¿sí? También pasa dentro de una escuela. ¿Qué es lo deseable y qué no dentro de una escuela? ¿Qué es lo permitido y qué no dentro de una escuela? Obviamente que también dentro de una familia, etc. O sea, que en todas nuestras prácticas socioculturales, esta definición de acceso a va a estar también definida por la circulación. Para darle un cierre a esta cuestión, se me ocurría utilizar el ejemplo de lo que vino o viene aconteciendo con la educación sexual integral. Me parece que este punto nos puede como iluminar, ¿sí?, esta cuestión, sobre todo en estas dos últimas dimensiones, las de las disciplinas y la de la circulación. La educación sexual integral me parece un ejemplo que pone justamente en evidencia esta relación entre las disciplinas y la circulación. Nosotros sabemos, a ver, por un lado, la ley se reglamenta en el 2009 y habilita a que nosotros podamos hablar y trabajar explícitamente sobre la cuestión de lo sexual, ¿sí?, en las escuelas particularmente. Es decir, que ahí habilita una circulación del saber. Eh, ¿Esto qué implica? ¿Que antes no pasaba? ¿No se hablaba de esto? Sí, implica, uno te diría, no, eh, se hablaba, se conversaba, el tema estaba dentro de nuestras escuelas, ¿sí? Pero esto habilita a hablar de determinados temas. Y habilita a formar explícitamente sobre determinados temas sin tener ningún inconveniente porque nos lo garantiza jurídicamente una ley. Es decir, aparece justamente una legitimación dentro del ámbito de lo normativo. Después aparecerá la disputa por la verdad en torno a lo ideológico, qué es lo permitido y qué no dentro de esa formación. Ahora, fíjense que también habilita algo completamente nuevo que, eh, que no es que no estaba. O sea, porque si uno se pone a pensar, ya Freud, a principios del siglo XX, había definido toda una teoría en torno a lo sexual, donde había descentralizado la idea de sexualidad de lo genital. Es decir, que había abierto la cuestión de la sexualidad a un ámbito mucho más amplio que tiene que ver con la vinculación que tenemos los seres humanos. El modo en que nos relacionamos siempre va a ser un modo sexual porque somos seres sexuados. Bueno, este tema después lo vamos a ampliar justamente desde ciertas lecturas que nos ofrecen, sobre todo los desarrollos que ha hecho desde el feminismo Judith Butler, Paul Preciado. Me parece que ahí tenemos como algunas lecturas interesantes para abrir esta mirada a que generalmente hablamos de hombre, pero no solamente de hombre, hablamos de sujeto, y cuando pensamos al sujeto, por ejemplo, en la modernidad, esa noción de sujeto está como muy tenida de un sujeto que pareciera ser un sujeto no sexuado, ¿sí? Y donde pareciera ser que lo que lo define es la razón, y el cuerpo queda
por fuera de lo humano, ¿sí? Eso lo vamos a ver cómo aparece en muchos discursos pedagógicos, sobre todo del siglo XVIII, algunos del siglo XIX, etc. Pero volviendo a esta cuestión, ahí vemos cómo se abre dentro de las disciplinas también la legitimación a la circulación de determinadas miradas y determinados saberes. O sea, fíjense cómo esta cuestión de la accesibilidad de determinados discursos va jugando en el plano de lo filosófico, de lo religioso, de lo científico y de lo jurídico, y ello también va poniendo en relación estos niveles de acceso que podemos o no tener a determinado discurso.